Sí, pero fíjate en eso. Ahora, ahora, Pucha, no está. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Un ratito pensando, bienvenidos. ¿Se escucha bien por el chat? Hola. ¿Se escucha bien, Javier? ¿Se escucha? Sí, Buenísimo, Cami. Belkis.
Buenísimo. Nos manejemos a través del chat, las dudas, las preguntas, ¿sí? ¿Qué? A ver, acá estamos probando los dispositivos locales, ¿ahí escuchás? Listo, fantástico. Y ella está comiéndose la mandarina. ¿Por qué sos así? Convídale acá a la gente ya que las chicas no quieren. Bueno, vos también comes mandarina. Ah, ya, les voy a traer algo. Sí, con chocolate, obvio. Bueno, bueno, eh, vamos a tratar de transmitir desde otro micrófono, a ver si podemos mejorar el, y no se corta tanto. Avisándome si se escucha, si se corta o algo por el chat. Yo voy a tener el chat abierto. ¿M? Y voy a ir silenciando a todos, menos a Fernanda, que va a ser quien va a empezar con la disertación. Les cuento que la idea de hoy es hablar acerca de desastres, hablar nace desde la inquietud de una capacitación que hicimos hace un par de años con la doctora Fernanda Pérez, que fue en la ciudad de Córdoba, el curso PETS, no sé si alguno lo conoce, que es el manejo de catástrofes de la América, perdón, de la Americana y todo por eso, así que fue una experiencia pedagógica muy interesante y compartir un poco lo que vimos en este momento y principalmente generar el espacio, la inquietud para que empecemos a laburar desde nuestras distintas realidades. Así que ahora le voy a abrir el micrófono a Fernanda. Fernanda es médica pediatra del servicio nuestro de la terapia intensiva pediátrica. Muchos años trabajando juntos, por suerte. Eh, está el micrófono de Fernanda abierto, así que se escucha todas las cosas que está diciendo. Los voy a dejar ahora con ella para que pueda comentarles los datos. Ahí vamos entonces a largar. Cualquier duda, pregunta, inquietud o problema de audio, por favor, por el chat o por el grupo de WhatsApp del... Ah, no, por el grupo de WhatsApp no, por el chat del micrófono, Jessica. Vamos a ver si con el micrófono de Fernanda se escucha mejor. Ahí vamos. Hola, buen día. Yo soy la doctora Pérez, del Servicio de la Terapia del Hospital Pausa. Muchas gracias, Javier, por todo lo que haces por el servicio. Nunca está de más agradecerte. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es preparación en desastre con víctimas pediátricas.
La verdad que cuando nosotros hicimos este curso en Córdoba hace unos años, cuando llegamos acá teníamos que implementarlo, y justo este ha sido un buen momento. Estuvimos hablando con la gente del Marcial Quiroga, que nos acompaña la doctora Claudia Páez, con la doctora Roxana Grefrini, que son las médicas jefas de la guardia pediátrica, y también con representantes de salud pública, para ver qué teníamos preparado frente a un desastre. La verdad que lo único que había preparado en este marcial es el sistema de triaje. Entonces, vamos a aprovechar esta ocasión para armar grupos de trabajo y tener todo ordenado para cuando haya un desastre en la provincia. Así es. Bueno, tenemos que tener en claro es poder definir los objetivos, más que nada las acciones que debe tener el hospital previa al desastre y frente al desastre. Tenemos que tener un protocolo armado para cuando tengamos esto, alguna ocasión, poder enfrentarnos, poder actuar, poder trabajar bien. Bueno, vamos a dar algunos tipos de definiciones, según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que es lo que es un desastre. Un desastre es un evento súbito, ¿sí? Inesperado, muchas veces provocado por el hombre, que genera, en realidad puede llegar a provocar muertes y algunas alteraciones en la persona. No solo en las personas, sino grave destrucción, pérdida de bienes y graves daños en el medio ambiente. Este tipo de desastres o catástrofes, ya vamos a ver la definición, lo que altera son los patrones en la vida de las personas y en la economía de un país y de un medio ambiente. ¿Por qué hablamos, a este caso, de los niños? En realidad, los niños y los ancianos son más del 50% de las personas vulnerables en estos desastres o catástrofes. Muchas veces también porque están inhabilitados físicamente para poder protegerse por ellos mismos. En los últimos desastres, más de 150 millones de niños se han visto afectados, ¿sí? Y son las víctimas, como volvemos a repetir, más vulnerables. Tienen mayor riesgo de inhalación, de gases, tienen aparte riesgos, más efectos adversos frente a la exposición química, térmicas y demás. Son los más vulnerables, ellos y los ancianos. Así. Ahí, la verdad que dice, los desastres son en gran medida inevitables, ¿sí? Los desastres de la naturaleza, no los ocasionados por el hombre, en realidad. Pero, ¿qué sería lo importante en esta charla? El poder prepararnos, ¿sí? Para estos desastres cuando se ocasionen y para reducir el sufrimiento. Los desastres, en realidad, como hablábamos al principio, los hospitales, nosotros estamos preparados muchas veces. Silencio. Estamos preparados para desastres pequeños. La verdad que no estamos preparados para un gran desastre, como estamos en la provincia de San Juan, un terremoto. Si preguntamos cómo estamos preparados, y la verdad que nos falta mucho. Entonces, lo importante es, en estos incidentes de víctimas múltiples, que es cuando se provoca gran cantidad de víctimas que pueden llegar a colapsar a un sistema hospitalario, poder tener un manejo médico de este desastre. ¿Se escucha? No me re... Sí. Bueno, ¿cómo vamos a preparar a un hospital para afrontar una catástrofe? Bueno, acá están algunos eventos adversos naturales, los producidos por el hombre, y una epidemia como lo que estamos viviendo ahora. Son diferentes tipos de desastres. Cuando hablamos de desastre, hablamos de una desgracia grande, un suceso infeliz o lamentable. Una catástrofe es un suceso que produce una gran destrucción o daño.
En la actualidad preferimos el término de desastre para definir a estas dos. Bueno, las acciones previas que debemos tener en un hospital. Primero, tener un protocolo y organizar un comité hospitalario de emergencias y desastres con elaboración de un plan de contingencia, tanto para desastres internos como externos. ¿Cómo va a organizarse un hospital? El hospital debe tener, dependiendo de la etiología y de la complejidad del desastre, debe tener un equipo encargado con roles y áreas bien definidas, como un supervisor médico, un supervisor de enfermería, un cirujano, un anestesiólogo, un emergentólogo, kinesiólogos, especialistas en cuidados intensivos, farmacia, comunicación y seguridad. Hay muchos lugares donde los hospitales no cuentan con un servicio de pediatría. Estos hospitales deberían tener bien definido material y guías de atención para tratamientos de víctimas pediátricas en caso de que colapsen los hospitales de niños. Bueno, desastres internos, eventos que pueden generar un desastre interno son incendios, colapso estructural, contaminación, explosiones, amenazas naturales o vulnerabilidad político-administrativa. Plan de contingencia. ¿Cómo debe ser un plan de contingencia? La verdad que tiene que responder a una emergencia no esperada, como son estos incidentes de víctimas múltiples. Tenemos que tener una buena respuesta médica para optimizar los recursos humanos y financieros que poseemos. Y los pediatras, en realidad, jugamos un rol importante en esto, porque no solo tenemos que prepararnos nosotros y en el sistema hospitalario, sino también tenemos que conocer la comunidad con la que vamos a manejarnos, en donde vivimos, y saber que los niños están mucho tiempo fuera en guarderías, clubes, colegios. Entonces es nuestra responsabilidad también conocer estos sistemas de contingencia que pueden llegar a tener estas instituciones. Acá quería hacer una parada en el sentido de que quería que todos nos sepamos quizás los sistemas de contingencia que tenemos en el lugar de laburo. Quería preguntar, no para que lo respondan, sino más bien retórica, ¿quiénes de ustedes conocen los sistemas de contingencia en los lugares donde están sus hijos, por ejemplo? ¿Quiénes conocen los sistemas de contingencia de su casa? Yo me acuerdo una vez hicimos una capacitación en terremotos y cada casa tendría que tener su plan de contingencia, donde está la linterna con pilas, la radio con pilas, la mochila con los víveres básicos. Uno debería tener su plan de contingencia domiciliario. Entonces, no estoy diciendo nada muy mal. Lo que digo es que pensemos en los planes de contingencia no como una cuestión teórica, lejana, sino en qué plan de contingencia tenemos alrededor nuestro, en nuestra casa, donde están nuestros hijos, donde están nuestros padres. Pensemos un poquito de digamos. Bueno, la siguiente, pasa. Características de las fases ante un desastre. ¿Qué fases tenemos que tener? Fase de planificación, de respuesta, fase de recuperación, mitigación y prevención. La fase de planificación, ¿sí?, es como son todas las actividades o acciones que nosotros vamos a hacer antes de un desastre, o sea, cómo tenemos que estar preparados. Es muy importante lo que decíamos recién, de conocer la comunidad y ver a qué tipo de desastre se ve expuesta. Sabemos que en nuestra provincia de San Juan son los sismos, entonces, bueno, conocer bien y saber frente a qué nos vamos a enfrentar. La fase de respuesta, que son todas las acciones que vamos a realizar en el momento y después. Es muy importante tener entre nosotros una red de comunicación, ¿sí?, y una búsqueda, rescate de víctimas, evaluación de daños, evacuación, refugio de personas,
O sea, esto es durante y después del desastre, la fase de respuesta. La recuperación es una vez que ya la comunidad ya estaba más organizada, la comunidad que está afectada, y dedicamos a una planificación y reconstrucción de los servicios públicos. Y bueno, la fase de mitigación y prevención, que también la podemos usar antes de la planificación, cuando es el periodo de ausencia del desastre, es aprender de la lección. Nosotros ya hemos pasado por 2 terremotos grandes, la verdad que lo ideal es que de eso hayamos aprendido. Después nos manejamos con la respuesta médica a los desastres. Es muy importante tener un sistema de comando de incidentes, que esta es la respuesta médica que brinda hacia los desastres, está determinada por el requerimiento funcional y también por los médicos o las personas expertas que van a actuar en este impacto sobre el sistema. Incluye el número, la severidad, la diversidad de las lesiones, el personal involucrado en el tránsito de desastre, de contaminación, y también lo más importante en esta respuesta médica es conocer después la mortalidad y la cantidad de sobrevivientes luego de esto. Isabel, ya. Ahí, ¿me escuchan? Ahí los corté los audios. Lo importante de la respuesta médica a desastres, lo importante de la respuesta médica a desastres es entender, es un concepto de atención médica distinta, ¿sí? Estamos buscando bajar la mortalidad crítica, estamos tratando de que se mueran menos personas de las que un evento crítico. Volvemos con la idea del terremoto, una bomba, un atentado. Un evento crítico mueren 100 personas. De esas 100 personas mueren inmediatamente en el evento. Nosotros tenemos que bajar la mortalidad crítica. Y es lo que busca la respuesta médica de desastres, estar coordinados por un grupo de un centro de comando con comunicación por radio, por la comunicación que se puede establecer, con sistemas de triage, que ya van a hablar las doctoras. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Cambia el concepto de atención médica, no estamos buscando la excelencia, la atención del paciente, de lo que quiero decir, este es el concepto. Ahí, listo. Hasta la siguiente. Bueno, acá lo que vamos a hablar es del sistema de triage, que están basados en 3 parámetros. En la severidad de las lesiones, en la probabilidad de sobrevida, como hablábamos recién, y la disponibilidad de recursos que vamos a tener. El triage médico. El triage médico lo que determina es el nivel de atención, debe estar a cargo de un médico emergentólogo, un anestesiólogo o un cirujano. En el país se utiliza el CRAM, que son los parámetros de circulación, respiración, abdomen, motor y palabra. El triage es rojo, amarillo, verde, como le dividimos, y blanco y negro también. Rojo es el paciente que necesita, o sea, nosotros llegamos al lugar, que en este caso nos vamos a ubicar en el lugar de un desastre, no dentro del hospital primero. Nosotros llegamos al lugar de un desastre y primero hacemos reconocimiento. Lo importante es reconocer la zona del desastre porque tampoco podemos poner en riesgo nuestra vida. Y ahí empezamos a reconocer y a categorizar a los pacientes. Rojo es el que necesita estabilización inmediata, ¿sí? Los pacientes en estado de shock, dificultad respiratoria con insuficiencia respiratoria, hemorragia externa, traumatismo de cráneo y demás. Estos pacientes son los que primero se deben estabilizar. Una vez que estabilizamos a estos pacientes, también los recategorizamos, reclasificamos para ver, después de esta estabilización, dónde vamos a reclasificarlo o cómo vamos a actuar en el sistema de evacuación.
Antes, seguramente muchos de ustedes tienen entrenamiento en triage y, a ver, esto cuando hemos hecho las simulaciones, que justo la simulación fue en Córdoba, que era, no me acuerdo si había habido una bomba o algo por el estilo, que era el escenario, había visto una bomba y habían puesto víctimas en toda la puerta, toda la entrada del hospital. Entonces lo que hace es que tiene contacto con todos los rescatadores, que sería, y cada rescatador va a cada víctima por sector. Y en esa simulación lo que nos hacía era poner una etiqueta en el pecho o en la frente, no me acuerdo, una etiqueta, el equipo estabilizador viene detrás, ¿sí? En la emergencia vos le pones este es rojo, este es verde, amarillo, blanco y negro. Y el equipo va atendiendo, no es que va haciendo el triage, va atendiendo, ¿sí? En los eventos de víctimas múltiples, que es el de víctimas múltiples, estamos hablando en este momento. Ahí volvemos con los colores. Ahí está. Bueno, después pasamos al amarillo, ¿sí? Que también el amarillo requiere una vigilancia directa, vía de acceso endovenoso, si el estado circulatorio es incierto, pero también tenemos que diferir su atención inicial. Estas víctimas pueden cumplir criterios de inclusión de rojo, ¿sí? También tenemos pacientes con riesgos de shock, fracturas expuestas, fractura de fémur, pelvis, quemaduras graves, traumatismos craneoencefálicos, diagnósticos inciertos. Como decimos, al término de esta atención en foco, las víctimas deben ser trasladadas al hospital, ¿sí? Y cuando llegan al hospital, también deben ser sometidas a un nuevo triage. Las víctimas verdes, estas son las que pueden esperar o no requerir tratamiento, fracturas menores, heridas y quemaduras. Estas víctimas, cuando vamos a hacer el plan de evacuación, son víctimas que pueden ir a un centro de salud primario, no hace falta que vayan al hospital, pueden ir por sus propios medios, derivar y demás. Los blancos son los fallecidos, los críticos son los no recuperables. Los negros. Los negros, perdón. Triage de evacuación. Acá, una vez que se clasificó a las víctimas en el primer triage médico que se hace en el lugar, el triage, hacemos un segundo triage. El rojo es el paciente que sí o sí necesitamos una ambulancia de tercer nivel y que vaya a un hospital donde directamente va a cuidados intensivos o un quirófano donde ya está preparado para esperar. El amarillo, una vez evacuadas estas víctimas del rojo, también tienen que ir en una ambulancia de tercer nivel a un hospital donde también necesitan atención hospitalaria. Son pacientes con problemas potencialmente mortales. Los verdes, como dijimos, los verdes puede ser que se da el alta en ese momento o se los envía a un centro primario de atención. El negro es el paciente que lo único que vamos a hacer es tipo cuidado paliativo, como una analgesia, sedación o confort, y el blanco es el paciente que lo evaluamos y va a la morgue. Así. Bueno, vamos a hablar del triage de niños. La verdad que todos deben ser evaluados de la misma manera, es un solo triage para todos, solo que acá se usa el Jump Start, que es la toma de decisiones según el criterio fisiológico adaptado a los valores pediátricos normales. El triage es un proceso dinámico que se hace desde que comienza hasta que el paciente llega al ámbito donde recibe la evaluación y tratamiento definitivo. Aparte del sistema que se utilice de triage, debe recibir esta víctima por lo menos una evaluación secundaria cuidadosa en el escenario y cuando llega en el escenario, en la ambulancia y cuando llega al hospital. Así es. Este es el triage que está en todos lados, el paciente lo miramos, el paciente camina, si el paciente camina y está bien, es código verde, se va al triage secundario.
Paciente no camina, respira. No respira, posicionamos vía aérea, no respira, o sea, respira rojo. Apneas, pulso palpable, no tiene pulso, muerto. Si el paciente tiene pulso, hacemos 5 ventilaciones. Si está en apnea, el paciente se lo considera muerto. Si respira, frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es de menos de 15 o 15, el paciente es rojo. Si el paciente es más de 15 a 45, pulso palpable, no pulso, rojo. Si no, ya pasa el paciente, tiene pulso, pasa un código amarillo. Recepción de víctimas. Como sabemos, es importante, antes de hacer la recepción, es que en el lugar del triage es muy importante la comunicación. Nosotros ya categorizamos al paciente, lo revalorizamos, lo subimos a la ambulancia, tenemos que informar al hospital cómo va ese paciente. Por eso siempre el personal de la ambulancia tiene que estar en contacto con el hospital e ir diciendo cómo va a llegar ese paciente. Y para poder preparar la zona. ¿Cuáles son los estados de alerta que tenemos que tener? Bueno, una alerta verde es cuando solamente el servicio de emergencia pediátrica va a estar preparado para recibir a este paciente. Una alerta amarilla o alerta roja, la verdad que son las dos muy parecidas, es cuando todo el hospital da respuesta a estos pacientes, ¿sí? Todo el hospital está preparado, no solo el pediatra, sino el emergentólogo, anestesiólogo, un cirujano, un traumatólogo, neurocirujano, está todo el hospital, ya sabe, ya está sobre aviso de lo que va a llegar, cuáles son las víctimas de desastre para estar preparado para esta atención. Un poco pandemia en este momento. Hay lugares, no sé si el otro día decía que en Neuquén que el Senado ya había copado su capacidad de respuesta. Entonces, un poco el daño, la magnitud del evento sobrepasa la respuesta de capacidad y estamos en alerta roja. Estamos en alerta roja. Hay lugares como el Hospital Posadas de Buenos Aires, que yo he conocido gente de allá, conozco gente de allá, que todo el hospital está atendiendo a COVID. Se cortó en su primera instancia todo lo que era la demanda de consultorio y todo hacer triage. Un poco lo que está pasando en el Noti, un poco lo que está pasando en Neuquén. Entonces, ante una catástrofe, un desastre, esa es la respuesta que tiene que tener el sistema de salud. Todo el sistema buscando compensar ese evento. ¿Dónde estás? Dale. Pasa la pregunta que... Bueno, esto es algo muy importante porque son los obstáculos que tenemos en el triage. ¿Cuál es? La primera, en realidad, no usar, para mí la primera es no usar un sistema de triage estandarizado, no tener protocolizado el triage. Eso sería lo más importante. Después, ausencia del entrenamiento formal frente a un desastre, que el líder carezca, el encargado del triage carezca de liderazgo, la falla en la etiquetación que hablábamos recién, me explicó Javier, de los pacientes, y la ausencia de equipos de protección personal y herramientas de comunicación, que es muy importante la comunicación en un triage entre el personal. Bueno, y los niveles de respuesta, el nivel 1 es el recurso humano y físico disponible para enfrentar en la situación. El nivel 2 es cuando es necesario convocar a todo el recurso del hospital para atender eficazmente esta situación. Y el 3 es cuando sobrepasa la capacidad hospitalaria y es necesario solicitar apoyo externo. Lo que hablaba Javier de lo que está pasando en los diferentes hospitales. Acá le
acá le dirección del CDC. No sé si esta página del CDC, que está en español, obviamente, se puede ver en español, hay propuestas de sistema de respuestas según evento catastrófico, según desastre. Entonces tenés tsunami, terremoto, es interesante esto para consultarlo y mirarlo, así que si después lo quieren mirar, se los recomiendo para seguir pensando en esto que hablamos de generar nuestros propios sistemas de respuesta. Después dejamos bueno, bueno. Bueno, las conclusiones, en realidad lo que más me importó es que los niños, con todo lo expuesto aquí, son el grupo de alta vulnerabilidad en estas situaciones de desastre. Y a diferencia de otros grupos, ellos representan nuestro futuro. Lamentablemente hay muy poca investigación sobre el manejo y el resultado de este tratamiento de víctimas pediátricas en un desastre, entonces esto va a servir para poder armar un protocolo para el manejo de estos pacientes. Eso es todo. Ahora va a hablar la doctora Claudia Páez, jefa de la guardia del Servicio de Pediatría del Hospital Marcial Quiroga. Te cuento, a ver si me escuchan por ahí. Les cuento, se escuchan por ahí cuando empezamos a pensar en el cerrar el... ¿Cómo? Cuando empezamos a... Pero, ¿cómo? En ese teléfono. ¿En qué teléfono? Ponele tu teléfono. Hace mucho tiempo, antes de la pandemia, justo me acuerdo que estuvimos en una reunión en el centro cívico y estaba Claudia y estaba Luna, estaba el doctor Luna también ese día en la reunión. Y pero estaría bueno que ustedes que tienen experiencia, que tienen manejo, nos hablen de triage. Y después vino la pandemia y, y se me perdió esa información hace poco y le dije hace menos de una semana, mira Claudia, por favor, danos una mano, tiranos algo desde la experiencia y con muy buena predisposición eh, nos acompaña hoy para contarnos y hablarnos un poco de la gente no olvida de bañarnos. Estoy tratando de poder cargar una información. No me lo quiere leer. Que se me tildó. ¿O me escuchás ahí? No sé qué le pasa a esto que se tildó. Algo no le gustó. Eh, a ver. ¿Me están escuchando? Sí, buenísimo. No me lo rebotó al pendrive. A ver, a ver. Esto no sé de qué es. ¿Esta?
Muy bien, vamos a ver. ¿Está viendo la pantalla? Que no tengo el control de... Deme 3 y quiero... Uy, casi me lo mando. No sé cómo está el control del Webex. Bueno, ahí no sé si tenés... ahí tengo la lesión. A ver, Hola, a ver. hola. Sí, sí, te escucho. Bueno, buenos días. Gracias, Javier, por la invitación. Bueno, yo soy la doctora Claudia Páez, soy médica de la Guardia Pediátrica del Hospital Marcel Quiroga. Bueno, contarles un poco sobre el triage que nosotros hemos implementado en nuestro servicio, que es el sistema del el índice de severidad de emergencia, que es el ICE-SCORE, que es una herramienta de clasificación para la urgencia de atención. Esto categoriza en forma rápida, reproducible y clínicamente relevable a los pacientes en 5 grupos. Del nivel 1, el cual es el más urgente, al nivel 5, que es el menos urgente. Este sistema es de origen estadounidense, se creó en 1999-2000 por el doctor Wells. En el 2012 implementa la población pediátrica. Bueno, el objetivo de nuestro triage es priorizar la atención del paciente grave en la emergencia pediátrica del Hospital Marcel Quiroga. ¿Quién realiza el triage? En nuestro hospital lo realiza la enfermera, que es la que está capacitada. Se le realiza una capacitación a todo el equipo de enfermería y realiza una evaluación rápida y precisa del niño enfermo, el cual le asigna un número y lo deriva al sector apropiado, ya sea a la emergencia o a consultor externo. En esta evaluación que hace la enfermera tiene que hacer 6 pasos. El primer paso, que es el PAT, que es el triángulo de evaluación pediátrica, en el cual se encuentra por la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. En la apariencia lo que evalúa es el tono, la mirada del niño, llanto, vendría a ser el lenguaje, si habla o no, la consolabilidad. La parte de circulación es la coloración de la piel del paciente, si está pálida, moteada o cianótica, y el trabajo respiratorio está dado por los ruidos respiratorios anormales, dificultad respiratoria, ya sea aleteo nasal, cabeceo, retracciones, y la posición anómala que adopta. Continuamos. El PAT dice que la enfermera está capacitada en 60 segundos en realizar un diagnóstico rápido si el paciente está gravemente enfermo o no, en el cual evalúa mucho la agudeza visual y auditiva para su valoración. Después tenemos que lo relaciona con esta clasificación fisiopatológica, que de acuerdo a los lados del triángulo y la apariencia es totalmente normal, respiración normal y circulación normal, es un paciente estable que va a un nivel 4. Solamente tiene uno de los lados alterados
De acuerdo al sector, si en el caso de la apariencia, hay una disfunción del sistema nervioso, que sería un score 3. Si están alterada la parte respiratoria solamente, sería una dificultad respiratoria, sería un nivel 3. Y los 3, cuando se encuentran alterados, sería un fallo cardiopulmonar. Continuar. La fase 2, o sea, la etapa 2 sería una evaluación del ABC, que evalúa la vía respiratoria, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la cardíaca, relleno capilar, frecuencia cardíaca, la discapacidad, ahí se hace una evaluación neurológica, el nivel de conciencia del paciente, y la exposición, que se evalúa en forma, se desvista el paciente para su evaluación y se determina si tiene alguna enfermedad o alguna lesión. El punto 3 es la historia clínica, o sea, es muy importante para nosotros el motivo de consulta que ellos recaben para poder llegar a hacer la puntuación. Enfermedades asociadas, síntomas asociados, enfermedad de base, las alergias y los síntomas asociados. Vacunación. Los signos vitales, bueno, a medida que se va haciendo todos los pasos, van tomando los signos vitales. Con respecto a la fiebre, un tema de que es importante la edad del paciente. No es lo mismo el paciente menor de 5 años o el paciente que tiene previamente una historia de convulsión. Igual que en el neonato, fiebre de más de 38 grados, o sea, se considera un score 2. Y los menores de 36 meses sin síntomas asociados lo consideran también un score 2. Con respecto al dolor, hay diferentes escalas de acuerdo a la edad del paciente. De 1 mes a 3 años está la escala de Flack, que es la clasificación del dolor de 0 a 10. 0 equivale a no dolor y 10 a máximo dolor, de acuerdo a valoración de la cara, piernas, actividad, llanto y capacidad de consuelo. ¿Explico? La cara, si está relajada, es una expresión neutra, equivale a 0, se arruga la nariz 1, mandíbula tensa, punto 2. Piernas relajadas, 0, golpea con los pies, punto 2. Actividad acostado y quieto, dobla sobre el abdomen, encoge las piernas, 1, si está rígido, 2. Llanto, no llora, 0, se queja, 1 punto. Llanto fuerte, 2. Capacidad de consuelo, satisfecho, puede distraerse, 1. 2, dificultad para consolarlo. Con una puntuación mayor a 7 ya se considera que vendría a ser entre 6 y 8 dolor intenso, es un score 2 para la atención. Bueno. No sé qué le pasa. Sería complejo. Debería estar en la reunión. Debería estar. ¿Se tiró avión? Sí, acá está. ¿Cómo? No, si acá se... Denos un segundo. Denos un segundo. Bueno. ¿Cómo? Está todo. Está todo lado. Bueno, ¿vos me escuchaste? Sí. Parece que todavía seguimos online. Tengo en la computadora un problema con la... Denos un ratito. A ver. Un poco se entiende.
Pero tampoco es argentino. Que no se hace todo el QLCI. ¿Qué te Eso dice que no. Ahí volví. Bien. Ahí volvimos. Pero estaba. Se me fue. De tener que compartir. Ahí está. Ahí vamos a ir avanzando. ¿Sabes por qué? Ya sé cuál es el problema. Ahí se va. Seguimos, Claudia. Bueno, la escala de 3 a 7 años para el dolor se usa la escala de WOM, donde 0 es sin dolor y el 10 es con dolor intenso. También esto con un número de mayor de 7 se considera score 2. Bueno, y el algoritmo del Easy Score, primero decimos, ¿no? Si requiere intervención inmediata para salvar la vida, si es sí, pasa inmediatamente es el nivel 1, que es un paciente clínicamente inestable. Si el paciente no es para salvarle la vida en forma inmediata, pasa al siguiente nivel, que es el 2, que es una situación de alto riesgo, que de acuerdo a cómo se encuentre, letárgico, confuso, desorientado, si tiene un dolor con un score más de 7 puntos, sería el nivel 2, que es riesgo vital inmediato, que es la emergencia, que el paciente debe ser atendido en 15 minutos. Después tenemos cuántos recursos vamos a necesitar. Si son muchos y tenemos los signos vitales ahí en zona de peligro, que tenemos menor de 3 meses, frecuencia cardíaca mayor de 180, frecuencia respiratoria mayor de 50, entre 3 meses y 3 años mayor de 160 y mayor de 40, entre 3 y 8 años mayor de 140, de 30, y mayor de 8, mayor de 100 y volver a un nivel 2. Si solamente necesitamos 2 o más recursos, pasa al nivel 3, que vendría a ser el riesgo de vital potencial, que sería la urgencia. En el nivel 3 también se debe tomar en cuenta la temperatura del paciente, que si es un neonato menor a 28 días, nosotros lo tomamos como un score 1, debido a que nosotros no tenemos neonatología. Entonces, si está con fiebre, es altamente potencial, y como tenemos que hacer la derivación, se lo clasificó como grado 1. De 1 a 3 meses, se le hace el nivel 2, y de 3 a 6 meses, a 36 meses, sería de 39 grados, un nivel 3, siempre y cuando no tenga causa aparente o que no tenga relación con que 24 horas previas haya estado con vacunación. De acuerdo a esto, los recursos que necesitamos, si vamos a necesitar placa, análisis, si es solamente un recurso, pasa al nivel 4, que es utilización de solamente un recurso, que es la urgencia menor, que esto tiene una demora hasta 2 horas, y si no necesitamos recursos, el nivel 5, donde se puede esperar hasta 4 horas. Sigamos. Bueno, esto es como para compartirles
la clasificación que se hizo en el 2019 de nuestra guardia, en donde el nivel 1 solamente fueron 58 pacientes, fue el 1%, el nivel 2, 703 pacientes, el 6%, nivel 3, 3.947, el 34%, nivel 4, que es la mayoría, 6.391 con 55%, y el nivel 5, 451, el 4%. Ahora eso ha disminuido a la mitad. Sí, ha disminuido muchísimo. Sí. Y eso sería de emergencia. Sí, solamente guardia. Sí. Sí. Ahora, en la actualidad se ha disminuido más de la mitad. Claro. Porque realmente ahora se está viendo lo que vendría a ser la urgencia. Claro. Prácticamente son muchos accidentes, quemados, traumatismos. Bueno, la internación abreviada se va viendo que a medida que va aumentando, que se va acercando el invierno, fue que va aumentando la internación abreviada en guardia, que se hace hasta 6 horas. Bueno, yo les puse casos clínicos de acuerdo a lo que hemos estado hablando para ver qué puntuación ustedes le colocarían. Mateo, de 29 días de vida, es llevado a la guardia con fiebre, al contacto con el paciente está irritable, pálido, sus signos vitales son frecuencia cardíaca 180 por minuto, frecuencia respiratoria 48 por minuto, una saturación de 90%, temperatura 37,7. ¿Usted qué determina? A ver si por el chat alguno Nos pone, ¿qué les parece? Tiene 29 días. O con 37,7, por ahí Daniela dice que es un 1. Está con 37,7, por ahí Daniela dice que es un 1. A ver. Sí, un 1, sí. A ver. Es un 1 porque está saturando bajo, es un neonato con un altísimo riesgo, está con fiebre, la frecuencia cardíaca también ya está en los límites superiores, igual que la frecuencia respiratoria. Tiene todos los parámetros para que este paciente, cuando se encuentra en la primera evaluación realizada por enfermería, pase al nivel 1 y de ahí se realice lo que corresponda. Usar los recursos, usar todos los métodos para su derivación posterior, porque en nuestro caso no tenemos neonatología. Vamos con el otro. Celina, de 4 años de edad, va a la guardia con su padre. Él refiere que le duele la panza. Al evaluarla, tiene carita de poco dolor, escala entre 4 y 5, signos vitales dentro de parámetros normales. ¿Qué puntuación le daría? A ver en el chat. Muy bien. A ver en el chat. 5. Acá, 4. Coincido más con 5, porque en realidad ustedes para el 4 necesitan pedirle usar algún recurso, cosa que en esto no lo usamos, porque directamente la paciente tiene parámetros normales, es solamente un dolor leve, entonces a lo sumo lo vamos a citar a un control posterior en 24 o 48 horas. Pero en este momento sería un 5. Ignacio, de 8 años, ingresa con dolor al orinar, conversa con usted, signos vitales normales para la edad. ¿Qué score le asigna? Vamos con Ignacio. 5 le pone Ignacio. Daniela puso un 4, es un 4. ¿Por qué? Porque es lo que acababa de decir. O sea, si tiene dolor al orinar, tengo que usar un recurso que es pedirle, solicitarle una orina completa. Entonces, al usar un recurso ya es un nivel 4. Digamos con Catalina, ¿verdad?
Catalina, de 1 año y 5 meses, ingresa a la guardia por tos. Al solicitarle a la madre que le acuesta en la camilla, se observa palidez, tiraje subcostal, aleteo nasal, signos vitales con frecuencia respiratoria 50 por minuto, saturación de 88%. Frecuencia cardíaca 140 por minuto. En este momento, ¿qué determina? Le van poniendo uno antes de terminar de ver. Uno. 3 le puso Lorena. Pablo dice un 2. Uno ya. No, sí. Sí, es un 1. Pasa directamente porque hay que ponerle oxígeno, está saturando 88%. Hay que cuidarle el cerebro, pobre Catalina. Brian, de 2 años, consulta por guardia por cefalea de 10 días de evolución, afebril, signos vitales normales. ¿Usted qué decide? A ver, ¿qué pasa con Brian? ¿Qué opina el auditor? ¿Qué opina el auditor? 5, 4. Con Brian. Sí, 4. ¿4? ¿Qué ponen 4? Eugenia Pérez. ¿Por qué 4? Contanos. Ponele en el chat por qué un 4. A ver. Si alguien se anima a decir por qué un 4. A ver. Si alguien se anima a decir por qué un 4. TAC ambulatorio, 4. TAC ambulatorio, 4. No, si los APEITAC sí es un 4. No debería ser. Tenés que dejarlo, o sea, hay que tener otros parámetros. No, es un paciente que hace 10 días que viene, y viene afebril. Eso está, no, es un paciente que está claro. No, es un 5 para ir evaluando, ir controlándole y hacer seguimiento. María, de 10 meses, consulta por deposiciones con sangre, signos vitales normales, había tenido fiebre con apariencia pálida. ¿Usted qué clasificación le otorgaría? A ver, con María, ¿cuánto le ponemos a María? Un 3 por acá. Muy bien. 4, 2. Un 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, se van quedando en el 3. Se van quedando en el 3. Sí, pero está muy bien, porque hay que pedir analítica. Es un paciente de riesgo, tiene 10 meses, así que está bien. Bien. Buenísimo, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Vamos a cerrar con eso. Vamos a sales, si querés. O si no, mira, me lo prestaste si puedo hablar yo desde ahí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, vamos a ver cómo hacemos con el eco. A ver. Un segundo. Lo último que quería comentar está muy complejo porque me escucho con delay. Está muy complejo. Tengo que... les quiero mostrar una última cosa de lo que veníamos conversando y ya terminamos. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. ¿Se está viendo la pantalla? Se está viendo. Les quiero contar un par de cosas de los detalles respecto al manejo de víctimas múltiples, ¿no? Es importantísimo, y esto lo saqué de un manual que lo acabo de escribir al aula, un manual de la OPS. Entonces, el sistema es muy importante que tengamos un sistema de comunicación efectivo, no sencillo, relevante, creíble, coherente. Va a ser muy importante la transmisión del mensaje en crisis.
que vamos a darle a la gente, entonces a la comunidad en nuestro caso. Entonces tiene que... tenemos que saber que cuando la gente tiene miedo, no escucha las cosas. tenemos que saber que cuando la gente no quiere escuchar, quiere información de inmediato. Piensa lo que nos ha pasado y nos está pasando con la pandemia. ¿No? Cuando la gente tiene miedo, no entenderá. Hay que decir intermedio. O sea, él tiene un poquito de riesgo de que su corazón, así que hay que decir en algún momento más espacio, no, se va a morir. Se puede morir, hay que ser concreto en la información. Responda a las preguntas y explique las acciones que se deben tomar. Ser creíble, empático, franco. Ser creíble y ser coherente en el mensaje. Empatía, comprensión, capacidad, competencia, honestidad. Tratar de entender que la comunicación es una tratar de entender fundamental en el hecho del manejo de la crisis. ¿Sí? Hay que saber las políticas del lugar en el cual estamos trabajando. Nosotros no podemos todo el tiempo, mantenernos siempre en el marco de la responsabilidad, ser transparentes, la verdad. No hablar sin antes estar. Yo no sé si hace eso, pero por lo menos no intente comportar más de lo necesario. Uno trata de quedar bien con todos, de que la gente lo quiera. No intente comportar necesario en un contexto de crisis. Hay que entender que puede haber incertidumbre, parte de las cosas que puede pasar. Explicar que se está entender que puede haber incertidumbres para la situación, entender que hay temor en la gente y tratar de asignar alguna a la comunidad por lo que esté a su alcance. Ya eso es la responsabilidad inmediata, en el inmediato del evento. Después tenemos una respuesta intermedia, revisar y actualizar los objetivos, revisar y actualizar un plan y de seguridad y de salud, actualizar los objetivos, revisar actualización con las agencias, distintos interventores del evento, estar atento a los legales, evaluar la situación, establecer comunicación. Lo que quiero mostrar, documentar todas las que vayamos haciendo. Este manual, si ustedes los quieren, documentar los formularios que tiene al final, los formularios para el manejo de la catástrofe, formularios para el al final, ahí no va a haber más eco. Al final, al final del... ¿Se escucha bien ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, buenísimo. Perdón, estaba con los dos micrófonos abiertos. Al final de este documento que está en el aula, pueden tener unas planillas, unos formularios que tienen como para el manejo de la crisis, ¿no? Para ir registrando las comunicaciones y los eventos relacionados. Recuerde, ya pasadas las 12 horas de la catástrofe, del desastre, volver a seguir evaluando la situación, revisar y actualizar los objetivos de la respuesta. Hay que tener muy claro qué es lo que queremos lograr comunicación con las agencias y organizaciones. Agencia se refiere a los distintos organismos que intervienen, policía, bomberos, defensa civil, hospitales, ministerios. Atender la solicitud de ayuda y de información, continuar con esta actividad de comunicación y riesgos, estar siempre atento a los aspectos legales, recoger y analizar datos mediante sistemas de vigilancia, esto es importantísimo, tener registro. Pensar, como decía Fernanda al principio, en las poblaciones especiales, coordinar a los voluntarios, coordinar con la ayuda estatal y federal, ¿sí? Y lo último, les quería mostrar, para que vean, cuando fuimos a Córdoba a hacer la capacitación en desastres, nos hicieron probar todo lo que usaban los bomberos. Y estaba muy interesante en una cuestión, en el sentido empático, porque uno cree que es cómodo, de la misma manera que ahora la gente, la comunidad nos está viendo a nosotros trabajar con escafandras, con equipos de protección. Esta gente viene trabajando así siempre.
o sea, con un casco, con el equipo por sobre la protección para el fuego, y hacíamos simulación con este equipamiento sobre los desastres. Y les puedo asegurar que no es fácil trabajar, no tenés movilidad, es muy limitada la movilidad. A lo que apunto con esto es una cuestión empática. Pensar que en una crisis, en un desastre, en una catástrofe, todos los lugares son importantes y todos los lugares son incómodos. Entonces, desde la empatía, pensar que todos los que estamos laburando para que la catástrofe genere, el desastre genere el menor daño posible, ninguno está pasándola bien. Entonces, tener eso en cuenta, que también es aplicable a nuestra situación actual. Si no, creo que ninguno de los que estamos remando la pandemia estemos muy contentos de estar en este escenario. Así que esto es lo que les quería decir. Le agradezco muchísimo a Claudia, especialmente por la predisposición, porque como les decía recién, fue a último momento y no tuvo drama, y nos informó y nos desburró sobre esto, sobre el manejo de los triage hospitalarios, que me parece imprescindible para los sistemas, imprescindible, y deberíamos todos tener nuestros sistemas. Le agradezco también a Fernanda, que pudo hacer este resumen de información, y los invito a todos los sectores y a cada uno a empezar a laburar en los planes de contingencia. Pero en los planes de contingencia, porque o sea, creo que no teníamos muchos planes de contingencia para una pandemia. No estábamos, o sea, tuvimos afortunadamente un tiempo de espera, no nos explotó la pandemia en la cara como en otros lugares, pudimos armarnos, pero tampoco es lo ideal es que el sistema esté preparado para una pandemia, lo ideal es que el sistema esté preparado para un terremoto, lo ideal es que el sistema esté preparado para un atentado con víctimas múltiples. Entonces, es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de sí, porque acá van a ir no, es nuestra responsabilidad, porque nosotros somos los actores de los sistemas de salud. Entonces, si tenemos un terremoto, no tenemos ninguna autoridad moral para decir, pero yo no tenía ningún plan de contingencia. Pero si vos estás en el sistema, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo generaste? ¿Por qué no te...? Entonces, los quiero invitar a todos a generar estos espacios de discusión, estos espacios de aprendizaje interdisciplinarios, con bomberos, con defensa civil, con un montón de cosas, para empezar a trabajar y hacer simulación de catástrofes, hacer entrenamiento de catástrofes, hacer entrenamiento de triage. A mí me pone muy contento ver un sistema de triage y ver números. Eso es lo que uno quiere. No, uno quiere ver un número. O sea, vos los números que tiraste ahí, Claudio, son fantásticos, porque es todo lo que uno cree, pero cuando lo ve en el número, dice, era cierto. ¿Sí? Entonces, los invito a todos a laburar en esto. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han acompañado hoy, y nos encontramos dentro de 15 días. A ver, perdón, les digo, perdón que he estado medio descolgado con lo del chat. Daniela, de acuerdo, somos nosotros responsables. Muchas gracias por la clase, para esta práctica. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, va a estar el material en el aula. Va a estar el material y vamos a subir la evaluación. Calculo que en el transcurso del fin de semana vamos a subir la evaluación. La semana que viene seguimos elaborando con este tema, con algunas actividades. Y la próxima semana tenemos 2 charlas de hemato-oncología, una de transfusiones, terapia transfusional de urgencia, y la otra me parece que son urgencias oncológicas. Así que para el manejo inicial, muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, por lo menos por acá, y todos los días por el agua. Adiós. A ver. Adiós. No, creí que el domingo, ese fin de semana 12 cosas, también. Viste que la tenemos perdido en 12. ¿Querés que le digamos vos? Vos tenés horario. Vos podés pedir, ¿querés que venga en la mañana?
noche o que venga en la noche? Como vos quieras. Lo que me diga. Yo por tener vuelo el domingo prefiero venir a la mañana. Bueno, ¿Vos venía no a la querés mañana. hacer noche? No, si quieres Si vos no querés hacer noche, yo hago la noche. me comentas, estoy con los... Para que no sé cómo se refiere. Si estoy con los...